Capítulo 12 del libro de patología de Robin Psicotran. Hoy vamos a hablar del corazón. Antes de iniciar a hablar con las patologías, vamos a mencionar algunas características clave antes de poder mencionar de fondo cuáles son las patologías. Entonces primero vamos a mencionar que el corazón actúa como una bomba que va a distribuir más de 6.000 litros de sangre, va a latir de 30 a 40 millones de veces por año, y se menciona que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en el mundo, así como también la alteración de cualquier elemento del corazón también puede afectar negativamente la eficacia del bombeo. Entonces, algunas estructuras y especializaciones cardíacas, pues se nos menciona que va a pesar de 250 a 320 gramos en mujeres y de 300 a 360 gramos en hombres. El grosor del ventrículo derecho va a ser de 0.3 a 0.5 centímetros y del ventrículo izquierdo de 1.3 a 1.5 centímetros, por lo que esto va a ser muy importante para poder realizar, por ejemplo, diagnósticos. En el caso de que estos valores sean por encima de lo que acabamos de mencionar, se va a llamar hipertrofia, y el aumento del tamaño en las cavidades vamos a señalarlo como dilatación. Vayamos a la estructura que vendría a ser el miocardio, una estructura muy importante. De hecho, es la parte en donde va a cumplir la función del bombeo. Esto va a ser a causa de la coordinación de la sístole y la diástole de los miocitos del miocardio. Los miocitos del ventrículo izquierdo van a estar en sentido circunferencial, que va a generar una onda coordinada de contracción, y el ventrículo derecho va a presentar una organización menos estructurada. Con respecto nuevamente a estos miocitos, se menciona que los miocitos auriculares van a estar ya también dispuestos en forma aleatoria, por lo que son más débiles en referencia a la contractilidad. También se menciona que algunas células auriculares pueden presentar gránulos que contienen péptidos natriuréticos auriculares que van a favorecer la vasodilatación arterial y va a estimular la eliminación de sal y agua. Así como también la coordinación va a estar dada por los discos intercalados. Bien, vayamos a otras estructuras que son muy importantes. Las válvulas, vamos a tener 4: tricúspide, pulmonar, mitral y aórtica, que van a mantener el flujo unidireccional de la sangre. Su funcionalidad va a depender de las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, y también también puede ser de las semilunares, aórtica y pulmonar. Estas van a estar revestidas de endotelio y van a tener 3 capas: un núcleo de colágeno denso, un núcleo central de tejido conjuntivo laxo y una capa rica en elastina. Ahora, con respecto a estas válvulas, se nos presentan alteraciones patológicas que en su mayoría van a ser de 3 tipos. Primero, daño de colágeno que debilita las válvulas, por ejemplo, prolapso de la válvula mitral. Calcificaciones nodulares que se inicia, por ejemplo, en células intersticiales. Aquí nos da un ejemplo que vendría a ser estenosis aórtica calcificada. Y engrosamiento fibrótico, por ejemplo, cardiopatía reumática. Ahora, el corazón obviamente no puede latir sin el sistema de conducción. Entonces, este va a ser el mediador de los impulsos eléctricos de miocitos excitadores y conductores que van a regular la frecuencia y el ritmo cardíaco. La frecuencia de los impulsos es sensible a estímulos neuronales, adrenérgicos, hipoxia y a concentraciones de potasio. Los estímulos que elevan, por ejemplo, la frecuencia cardíaca van a ser mediadas por el nódulo sinoauricular. Ya hablando de este nódulo, vamos a mencionar cuáles son los componentes del sistema de conducción. Vamos a tener el marcapaso natural, o conocido como el marcapaso de nódulo sinoauricular o el sinusual, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, y las divisiones subsiguientes en la rama derecha e izquierda del haz, que van a dar origen a la red de Purkinje. En cuanto al riego sanguíneo, nos mencionan que los miocitos van a depender de la fosforilación oxidativa y las mitocondrias. Entonces, la generación de energía va a requerir, por lo tal, un constante suministro de sangre oxigenada, por lo que hace el miocardio más vulnerable a la isquemia. Ahora, los nutrientes y oxígenos van a llegar de las arterias coronarias pericárdicas que van a penetrar el miocardio, y estas son conocidas como las intramurales y se van a ramificar en arteriolas. Ahora, en base a esto es importante mencionar los 3 tipos de arterias coronarias epicárdicas que tenemos. Estos van a formar la corona en la base del corazón. Entonces vamos a tener arteria descendente anterior izquierda, y va a tener sus divisiones que van a ser ramas diagonales. En segundo lugar, arteria circunfleja izquierda, que van a tener ramas marginales. Y en tercer lugar, arteria coronaria derecha. Ahora,
Es importante mencionar que existen células madre cardíacas. Aquí nos dan un dato que pues no van a tener potencial de replicación en lesiones cardíacas. Además que también tienen una velocidad de replicación muy lenta, más rápida en recién nacidos, pero que se va a reducir con la edad. Además que también el corazón adulto va a reemplazar el 1% de su población total al año. Bien, algunos datos también para agregar se nos menciona efectos de envejecimiento sobre el corazón. A continuación, entonces, vamos a mencionar cuáles son estos efectos del envejecimiento. En primer lugar, la grasa epicárdica aumenta, existen residuos de catabolismo intracelular y estrés oxidativo que se acumulan en forma de lipofuscina, va a haber también una mayor degeneración basófila, la dimensión de la cavidad ventricular izquierda se va a reducir, las calcificaciones del anillo mitral y válvula aórtica van a ser presentes, las válvulas como tal pueden presentar o experimentar en sí un engrosamiento fibroso, la aorta se vuelve más rígida y el miocardio tiene menos miocitos. Ok, ahora sí, antes de entrar a la fisiopatología cardíaca, vamos a mencionar de manera general por qué pueden surgir las cardiopatías. En primer lugar, insuficiencia del bombeo, que es decir, un mal funcionamiento contráctil o también la incapacidad para relajarse. En segundo lugar, obstrucción del flujo, que va a ser causada por aterosclerosis, trombosis o una estenosis valvular. En tercer lugar, regurgitación de flujo, que es causada por la insuficiencia valvular, en donde la sangre va a regresar a los espacios. Y luego de este está el flujo derivado, que, básicamente esto es anómalo y que puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿no? Es decir, la sangre va por una dirección donde no debería ir. En quinto lugar, la conducción anómala, básicamente donde vamos a encontrar contracciones descoordinadas. Y en último lugar, la rotura cardíaca, o también puede estar presente de rotura de grandes vasos. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a hablar en primer lugar de la patología de la insuficiencia cardíaca congestiva. Esta va a ser es el resultado final de diversas formas de cardiopatía y va a afectar a un 2% de la población de Estados Unidos, causando aproximadamente 300,000 muertes anuales. De hecho, nuevamente, a nivel mundial también, en la epidemiología también suele causar muchas muertes en varios países. Ahora, esta se va a producir cuando el corazón no puede mantener un gasto adecuado para cubrir las necesidades metabólicas del cuerpo o lo hace solo a presiones elevadas. Se caracteriza por una disminución del gasto cardíaco, o conocido también esto como un fallo anterógrado, y una acumulación de sangre en el sistema venoso, es decir, fallo retrógrado. Para compensar, el corazón va a utilizar mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de Frank-Starling, hipertrofia miocárdica y la activación del de los sistemas neuromurales, por ejemplo, el sistema nervioso adrenérgico y el eje de renina-angiotensina-aldosterona, que van a intentar mantener la presión arterial y perfusión de los órganos. Ahora, cuando esto no funciona, estos mecanismos compensadores pueden empeorar ya también la situación. En lugar de poder tratar, van a empeorar esta situación y van a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva avanzada si se presentan lesiones adicionales como apoptosis de los miocitos. Ahora, la insuficiencia cardíaca congestiva puede ser causada por un deterioro de la función contráctil, es decir, una disfunción sistólica debido a la isquemia, sobrecarga de presión o volumen, o también insuficiencia miocárdica primaria. También puede ser el resultado de un problema de relajación y llenado de las cámaras cardíacas durante la diástole, es decir, una disfunción diastólica nuevamente, más común en pacientes mayores, particularmente mujeres, y causadas por hipertrofia, fibrosis o depósitos de amiloide. Ahora, la hipertrofia miocárdica va a ocurrir en respuesta a sobrecarga de presión o volumen. En la hipertrofia por sobrecarga de presión, como por ejemplo la hipertensión, los sarcómeros se van a organizar en paralelo, lo que va a aumentar el grosor de la pared cardíaca. En la hipertrofia, ya también por sobrecarga de volumen, como en la insuficiencia valvular, los sarcómeros se organizan en serie, lo que va a causar dilatación ventricular. Ahora, la hipertrofia inicial es adaptativa, pero puede hacer a los miocitos más vulnerables a lesiones, especialmente debido a una falta de aumento proporcional de la densidad capilar y al depósito de matriz extracelular, lo que reduce la distensibilidad cardíaca. Además, la hipertrofia puede estar asociada con cambios metabólicos anormales y la reprogramación genética de los miocitos. Ahora, en cuanto a la insuficiencia cardíaca izquierda, porque como mencionamos, existe la insuficiencia cardíaca congestiva, pero esta se divide en dos, ¿no? Izquierda y derecha, pero de hecho se menciona que al momento de la fisiopatología como tal,
Es decir, cuando un paciente tiene estos problemas, no se suele separar, porque obviamente si se da una insuficiencia cardíaca izquierda, pues lo más probable es que también se dé una insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, pero al momento de poder estudiarlo es importante separarlo. Entonces, en cuanto a la insuficiencia cardíaca izquierda, sus principales causas van a ser cardiopatía isquémica, la hipertensión, cardiopatía valvular aórtica y mitral, y también la enfermedad miocárdica intrínseca. Esta se va a caracterizar por congestión y edema pulmonar, dilatación auricular izquierda con fibrilación auricular y reducción de la perfusión renal, lo que va a llevar a retención de líquidos, nefropatía isquémica y encefalopatía hipóxica. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca derecha generalmente, como mencionamos, es secundaria a la insuficiencia izquierda, pero puede ser causada por enfermedades valvulares tricuspidias o pulmonares o por enfermedades pulmonares intrínsecas, como por ejemplo otras neumopatías, ¿no? Sus manifestaciones incluyen dilatación e hipertrofia del ventrículo y la aurícula derecha. Incluye también edema periférico, hepatomegalia, esplenomegalia y congestión renal. El tratamiento para la insuficiencia cardíaca congestiva va a incluir el uso de diuréticos para reducir la sobrecarga de líquidos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona y beta bloqueantes para disminuir el tono adrenérgico. También se están utilizando nuevos recursos como dispositivos de asistencia mecánica y procesos de resincronización de impulsos eléctricos para mejorar la función cardíaca. Bien, vayamos a otra patología que vendría a ser la cardiopatía congénita. Las cardiopatías en sí congénitas son anomalías del corazón o grandes vasos presentes al nacimiento, generalmente causadas por defectos en el desarrollo embrionario durante las semanas desde la 3ª hasta la 8ª semana de gestación. Aunque las anomalías graves no permiten la supervivencia intrauterina, los defectos más leves van a afectar partes específicas del corazón y permiten el desarrollo hasta el nacimiento. Estas patologías son la forma más común de las enfermedades cardíacas en niños, con una incidencia del 1% de los nacimientos vivos, siendo más frecuente en prematuros y fetos nacidos muertos. Bien. Hablemos un poquito de la etiología y patogenia de esta enfermedad, de este conjunto de enfermedades. Pues las principales causas de las cardiopatías congénitas van a incluir alteraciones genéticas esporádicas como mutaciones de un solo gen o cambios cromosómicos. Por ejemplo, mutaciones de genes como el GATA4 relacionadas con el desarrollo cardíaco, el síndrome de DiGeorge, que está relacionado con la deleción del cromosoma 22q11.2, que afecta la formación de varias estructuras incluidas las cardíacas, la trisomía 21, que es conocido como el síndrome de Down, que es la causa genética más común, con el 40% de los pacientes teniendo defectos cardíacos. Factores ambientales como la rubiola congénita o la diabetes gestacional también pueden contribuir a esta patología. En cuanto a las características clínicas de esta patología, de este conjunto de patologías, nos mencionan que los niños van a presentar mayores problemas hemodinámicos que afectan en su desarrollo y también crecimiento, tienen un mayor riesgo de enfermedades crónicas y endocarditis infecciosa, además que las cardiopatías congénitas pueden clasificarse en obstrucciones, es decir, estrechamiento de válvula o vasos, y también en derivaciones, es decir, comunicaciones anómalas entre las cámaras o los vasos. Dependiendo de la presión, la sangre también puede fluir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar lo que acabamos de mencionar. Derivaciones de izquierda a derecha. ¿Cuáles son estas? De fondo ya mencionamos algunas patologías, por ejemplo, cuando hay una comunicación interauricular, es común, de hecho esto en adultos puede causar insuficiencia ventricular derecha y cianosis en la vida adulta. Otra de las derivaciones de izquierda a derecha va a ser la comunicación interventricular, que es la más común en niños. Su gravedad va a depender del tamaño de, en este caso, la comunicación interventricular. Y luego de esto, otra derivación va a ser el conducto arterioso persistente. Este conducto que básicamente va a conectar la aorta con la arteria pulmonar durante el desarrollo fetal y se va a cerrar normalmente poco después del nacimiento, pero puede permanecer abierto en ciertos casos, o en ciertos defectos. Esto por las derivaciones de izquierda a derecha. Ahora, vayámonos a las derivaciones congénitas de derecha ya también a izquierda. Aquí, las derivaciones de derecha a izquierda son condiciones donde la sangre desoxigenada pasa del lado derecho al izquierdo del corazón, lo que reduce el oxígeno en la sangre. Las principales van a ser las siguientes.
el más famoso, tetralogía de Fallot. Vamos a tener aquí, este es un conjunto de anomalías, ¿no? La tetralogía de Fallot va a conferir a lo siguiente: comunicación interventricular, es decir, donde hay un agujero entre los ventrículos; estenosis pulmonar, es decir, obstrucción en la salida del ventrículo derecho; acabalcamiento de la aorta, es decir, la aorta se va a desplazar sobre la comunicación interventricular; y la hipertrofia ventricular derecha, en donde va a haber un engrosamiento del ventrículo derecho. De hecho, tetralogía, pues viene de ahí su nombre, ¿no? Que son 4 de los signos que se presentan aquí. Ahora, los síntomas van a depender de la severidad de la estenosis pulmonar. De hecho, con estenosis grave, la sangre va a fluir de derecha a izquierda, causando cianosis. Si hay una obstrucción pulmonar total, la supervivencia va a depender de la presencia de un conducto arterioso persistente o de arterias bronquiales dilatadas. Bien, como mencionamos, pues también existen otros tipos de patologías, conocidos también aquí como las transposiciones de las grandes arterias. Ojo que esto está dentro de las derivaciones congénitas de derecha a izquierda. Entonces, en primer lugar mencionamos tetralogía de Fallot, ahora vamos a mencionar transposiciones de las grandes arterias. Ahora, la aorta, por ejemplo, pues sale del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar del izquierdo, lo que va a separar funcionalmente las circulaciones sistémicas y pulmonares. Ahora, para la supervivencia fetal, la sangre se va a mezclar a través, en este caso, pues de este conducto arterioso persistente, o también puede ser de un agujero oval persistente. Básicamente, pues se va a adaptarse. Y pues se menciona que la vida postnatal va a depender de esta mezcla continua de sangre. Si no se tratan, los lactantes mueren en meses debido a la hipoxia. Todo esto era por parte de enfermedades conocidas como las derivaciones. Ahora vamos a irnos a las obstrucciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, en cuanto a las obstrucciones nos mencionan que son malformaciones que no causan cianosis, ojo, no causan cianosis a menos que haya una derivación adicional. Entonces vamos a tener en primer lugar coartación de la aorta. Esta va a consistir en una constricción de la aorta. En el 50% de los casos es aislado y el resto se va a presentar con otras malformaciones como una válvula aórtica bicúspide. Aquí también vamos a tener una coartación preductal, que básicamente es una forma infantil. Se presenta temprano y puede ser mortal rápidamente sin intervención. La supervivencia va a depender de, en este caso nuevamente, un conducto arterioso para mantener el flujo sistémico. Ahora, también tenemos una coartación postductal. Esto ya se presenta en forma adulta. Puede ser asintomática o causar hipertensión en las extremidades superiores o hipotensión en las inferiores. Si se asocia, por ejemplo, a un conducto arterioso persistente, puede provocar un cortocircuito de derecha a izquierda con cianosis en la mitad inferior del cuerpo. Ahora, ¿por qué se presenta cianosis? Porque estamos agregando una derivación adicional. Y pues se menciona que el tratamiento quirúrgico en estos casos puede mejorar el pronóstico. Bien, otra de las lesiones obstructivas va a ser la estenosis y atresia pulmonar. Aquí se nos menciona 2, estenosis pulmonar, donde la válvula pulmonar estrecha se va a estrechar y va a provocar hipertrofia ventricular derecha, y el otro vendría a ser la atresia pulmonar. La atresia pulmonar es cuando el flujo de la sangre a los pulmones va a depender de un conducto arterioso persistente y a su vez también de una comunicación interauricular, y el ventrículo derecho suele ser hipoplásico. Ahora, la otra lesión obstructiva va a ser la estenosis y atresia aórtica. Aquí vamos a tener la estenosis aórtica, que puede ser causada por una válvula aórtica displásica o hipoplásica, a menudo aislada, y en lactantes. De hecho, esto es grave y la supervivencia depende del flujo a través nuevamente de un conducto arterioso persistente. También dentro de las estenosis y atresia aórtica vamos a tener la estenosis subaórtica, asociada a hipertrofia ventricular izquierda y riesgo de muerte súbita, y finalmente una estenosis supravalvular, donde tiene una forma hereditaria asociada a mutaciones genéticas como en el síndrome de Williams-Beuren. Bien, vayamos a otra patología que vendría a ser las cardiopatías isquémicas. Entonces, la cardiopatía isquémica se refiere a un grupo de trastornos que comparten una fisiopatología común, caracterizada por la isquemia miocárdica, que es el desequilibrio entre la demanda del oxígeno del corazón y el suministro adecuado de la sangre oxigenada. Esta condición resulta en hipoxia, anoxia, falta de nutrientes y acumulación de metabolitos, pues que pueden ser dañinos. Ahora, la cardiopatía isquémica es una de las principales causas de muertes en países desarrollados, con más de 400,000 muertes al año solo en Estados Unidos. Causas de la isquemia.
Bueno, vamos a ir a las causas de la isquemia. Se nos menciona en primer lugar, son tres. En primer lugar, reducción del flujo coronario. La mayoría de los casos, por no decir el mayor al 90%, son debidos a aterosclerosis coronaria, vasoespasmo y trombosis. Y pues la aterosclerosis va a implicar un estrechamiento progresivo y crónico de las arterias coronarias. Otras causas menos comunes incluyen la arteritis, los émbolos y también la hipotensión. Ahora, otra de las causas de la isquemia también puede ser aumento de las demandas miocárdicas. Factores como taquicardia o hipertrofia cardíaca pueden aumentar la demanda del oxígeno del corazón. Ahora, hipoxia es otra de las causas de isquemia, causada por deficiencias en el transporte de oxígeno debido a condiciones como anemia, enfermedades pulmonares, cardiopatías cianóticas, intoxicación por monóxido de carbono o incluso el consumo de tabaco. Bien. Dentro de estas cardiopatías isquémicas se nos menciona síndromes isquémicos, ¿no? Entonces estos síndromes isquémicos van a ser los siguientes. En primer lugar, angina de pecho, que es este dolor torácico, se va a producir cuando la demanda del oxígeno cardíaco supera el suministro. La duración de la isquemia no es suficiente para causar un infarto. La liberación de adenosina y bradecinina durante la isquemia va a estimular los nervios que causan dolor y pues por eso se siente ese dolor, ¿no? Ahora, existen tres tipos de angina. Vamos a tener la angina estable, la angina de Prinzmetal y la angina inestable. En la angina estable se va a presentar con un grado constante de ejercicio y se alivia con reposo. En la angina de Prinzmetal es causada por un vasoespasmo, no está relacionado con el ejercicio y se alivia rápidamente con vasodilatadores. Y la angina inestable es progresiva y ocurre con edad, con cada vez menos ejercicio o incluso en reposo y a menudo predice un infarto inminente. Ahora, hablando de infarto, otro de los síndromes va a ser el infarto de miocardio, que es una condición más grave en la que ocurre la muerte del tejido miocárdico debido a la obstrucción prolongada del flujo sanguíneo, ¿no? Esto lo vamos a hablar más después, de manera más detallada. Ok, entonces el otro tipo de síndrome va a ser la cardiopatía isquémica crónica y muerte súbita cardíaca. Estas condiciones también pueden estar asociadas con la isquemia y la muerte súbita puede ser consecuencia pues, de una arritmia fatal provocada por la isquemia. Bien, ahora sí, pues vamos a hablar del infarto de miocardio de manera detallada. El infarto de miocardio es una condición médica crítica que involucra la muerte de los miocitos cardíacos debido a la oclusión de una arteria coronaria, lo que provoca una interrupción del flujo sanguíneo hacia el corazón. Y pues ahora vamos a mencionar cuál es la patogenia. Bien, en primer lugar, oclusión arterial coronaria. Como tal, la isquemia miocárdica va a ser generada comúnmente por hemorragia dentro de la placa aterosclerótica, erosión de esta o rotura con trombosis. En casos menos frecuentes, la oclusión puede deberse a vasoespasmo, embolia o obstrucción de vasos más pequeños debido a enfermedades con vasculitis o amiloidosis, ¿no? Ahora, ¿cuál es la respuesta del corazón o la respuesta miocárdica en sí? La oclusión va a generar isquemia miocárdica, que puede llevar a la disfunción y a la muerte de los miocitos, dependiendo de la duración e intensidad de la privación de la sangre. La isquemia grave puede ocasionar pérdida de ATP y función contráctil en menos de 60 segundos, precipitando un fracaso miocárdico antes de la muerte celular. Bien, ¿cuáles son los tipos de infarto? Pues vamos a tener tres tipos de infarto. El infarto transmural, que suele involucrar todo el grosor del ventrículo y está asociado a la aterosclerosis. De hecho, este tipo de infarto muestra características de elevación del segmento ST en un electrocardiograma. Luego tenemos el infarto subendocárdico, que afecta solo el 30 al 50% del ventrículo y no muestra elevación del ST en el electrocardiograma. Suele estar asociado con condiciones como taquicardia, hipotensión, o incluso la anemia. Ahora, el tercer tipo de infarto va a ser el microinfarto multifocal, que puede estar relacionado con condiciones como vasculitis, microembolización o espasmo vascular. Bien, vayámonos a la morfología como tal del infarto miocárdico. Vamos a tener cambios macroscópicos como cambios microscópicos. Estas son preguntas de exámenes. En los cambios microscópicos se suele dar, esto lo vamos a tener desde que inicia desde las horas hasta los meses. Entonces, de 4 a 12 horas no se observan cambios visibles a simple vista.
de 12 a 24 horas, el tejido infartado se vuelve pálido o cianótico. De 1 a 3 días se observa un tono amarillo con ablandamiento del tejido. De 3 a 7 días aparece tejido de granulación en los bordes del infarto. De 7 a 14 días el infarto adquiere un color amarillo pardo y de 1 a 2 meses se forma una cicatriz fibrosa que llena el defecto. ¿Cuáles son los cambios ya también microscópicos? De menos de 1 hora se observa edema intercelular. De 12 a 72 horas los miocitos mueren y se hacen hipereosinófilos con infiltración de neutrófilos. De 3 a 7 días los miocitos muertos son eliminados por macrófagos y más de 2 semanas el tejido de granulación es reemplazado por cicatriz fibrosa. Bien, continuemos mencionando algunas cosas también importantes al momento de hablar de infarto de miocardio. Se nos menciona algunas modificaciones del infarto mediante reperfusión. Entonces, la reperfusión a través de tratamientos como la trombólisis puede restaurar la viabilidad del tejido, pero puede dejar a las células dañadas poco contráctiles, lo que puede generar una necrosis en banda de contracción debido a la sobrecarga de calcio. La reperfusión también puede inducir lesiones adicionales debido al aumento de inflamación y la obstrucción capilar. Bien, ¿cuáles son las características clínicas del infarto de miocardio? El diagnóstico de un infarto de miocardio se basa en la presencia de síntomas como dolor torácico, náuseas, sudoración, disnea, cambios en el electrocardiograma y elevación de los biomarcadores específicos, como por ejemplo las troponinas cardíacas, ¿no? En algunos casos, o también el CKMB, en algunos casos los síntomas pueden estar ausentes, como por ejemplo son conocidos como los infartos miocárdicos silentes o los IM silentes, aunque suelen aparecer alteraciones también en el electrocardiograma y también tienen una elevación de biomarcadores. Ahora, en cuanto a las consecuencias y complicaciones, se nos menciona que las complicaciones de un infarto de miocardio pues van a depender de la extensión y localización del daño. Entre ellas se incluyen disfunción contráctil, es decir, puede llevar a hipotensión y edema pulmonar, arritmias, que son más comunes especialmente en la fase aguda, rotura ventricular, que puede causar taponamiento pericárdico o derivación de izquierda a derecha, insuficiencia mitral, que es por daño al músculo papilar o una rotura, pericarditis fibronosa, que también es conocida como el síndrome de Dressler, que ocurre de 2 a 3 días después del infarto, y una trombosis parietal que puede llevar a la embolia periférica. Ahora, vayamos al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del infarto de miocardio? Se nos menciona que los tratamientos van a incluir el uso de morfina para el dolor, reperfusión, es decir, esto con trombolíticos o una angioplastía, antiagregantes plaquetarios, nitratos para vasodilatación, bloqueantes beta-adrenérgicos, antiarrítmicos y suplementos de oxígeno. La tasa de mortalidad, de hecho, es muy alta en fase aguda, especialmente en las primeras horas tras el infarto, y la mortalidad hospitalaria es del 5%. Bien, en cuanto a la cardiopatía isquémica crónica, porque la anterior era aguda, se nos menciona este término en sí va a designar una insuficiencia cardíaca progresiva debido a una lesión isquémica miocárdica. Puede deberse a una descompensación posterior al infarto o a una incluso degeneración lenta de un miocito isquémico, ¿no? Ahora, siempre hay algún grado de aterosclerosis coronaria obstructiva, a menudo con signos de infartos cicatrizados previos. Microscópicamente hay una hipertrofia de los miocitos, una vacuolización superendocárdica, difusa sobre todo de los miocitos, y también una fibrosis intersticial y por sustitución. También nos mencionan que los pacientes no necesitan tener un diagnóstico previo a un infarto de miocardio. El mismo va a depender de la exclusión de otras causas de la insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, vayámonos ya también a las arritmias, que son otros tipos de patologías. Las arritmias van a ser alteraciones del ritmo cardíaco que pueden originarse en cualquier parte del sistema de conducción, siendo sostenidas o paroxísticas. Paroxísticas significa esporádicas. Se dividen en supraventriculares cuando el origen está en las aurículas y ventriculares cuando provienen de los ventrículos. También vamos a tener lo más conocido, que es la taquicardia y la bradicardia, ¿no? Taquicardia, frecuencia cardíaca normalmente rápida, y bradicardia, frecuencia inusualmente baja.
Existen varias formas de arritmia. Vamos a tener ritmo irregular con contracción ventricular anormal. Vamos a tener una despolarización caótica con contracción ventricular funcional. Aquí hablamos de una fibrilación auricular. Y también una ausencia completa de actividad eléctrica, conocida como asistolia. Estos tres son los tres tipos de arritmias. Ahora, la lesión isquémica es la causa más común de trastornos del ritmo. Entonces, algunas específicas van a incluir las siguientes. Síndrome del seno enfermo, donde va a afectar al nódulo sinoauricular y otras fibras o el mismo nódulo asumen la función de marcapasos, generalmente con bradicardia. Fibrilación auricular, que hay una despolarización esporádica de los miocitos auriculares asociada a dilatación auricular, lo que va a causar una frecuencia cardíaca irregular. Luego vamos a tener el bloqueo cardíaco, que es causado por disfunción del nódulo auriculoventricular, que puede variar desde un bloqueo de primer grado, es decir, una prolongación de intervalo de PR, hasta el bloqueo de tercer grado, que ya también es una insuficiencia completa de transmisión. Las causas de arritmias más comunes van a incluir las siguientes: anomalías de la estructura o distribución espacial de las uniones comunicantes, isquemia, hipertrofia miocítica, inflamación. Por ejemplo, aquí dentro de inflamación tenemos miocarditis, sarcoidosis, entre otros. Depósito de material no conductor, por ejemplo, lo más conocido, los amiloides, o también áreas de cicatrización. Y trastornos hereditarios, como anomalías anatómicas o canalopatías, que son estos trastornos de los canales iónicos, generalmente autosómicos dominantes, que afectan los canales de sodio, de potasio o también de calcio, ¿no? Bien, vayámonos a la muerte súbita cardíaca, que es otra de las patologías, conocido como el MSC. Entonces, esta se va a definir como una muerte cardíaca inesperada ocurrida dentro de la primera hora tras el inicio de los síntomas. En Estados Unidos se van a producir 300.000 a 400.000 casos anuales, siendo la mayoría de ellos causados por arritmias mortales como la fibrilación ventricular o la sistolia. En el 80 al 90% de los casos hay presencia de estenosis ateroesclerótica y entre el 10 al 20% sufren un infarto de miocardio, lo que indica que la arritmia es la causa subyacente de la muerte. Ahora, las causas comunes de muerte súbita cardíaca van a ser las siguientes: cicatrización en el sistema de conducción, lesión isquémica aguda, inestabilidad eléctrica debido a un foco isquémico, hipertrofia miocárdica como en la estenosis aórtica o la miocardiopatía hipertrófica, alteraciones también hereditarias o adquiridas en el sistema de conducción, alteraciones electrolíticas, depósitos miocárdicos o miocarditis. Y bueno, ahora, existen también cardiopatías hipertensivas sistémicas que también pueden dar lugar a esto, ¿no? Entonces aquí nos mencionan, por ejemplo, la cardiopatía, que bueno, en sí el diagnóstico puede ser por hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda. Habitualmente esta va a ser concéntrica, sin otras causas de hipertrofia cardíaca, por ejemplo, estenosis aórtica, ¿no? Entonces, esta cardiopatía hipertensiva sistémica izquierda, pues va a ser, o una de las características principales es que la hipertrofia del miocardio va a aumentar proteínas contráctiles, pero va a reducir la distensibilidad ventricular. Además que también la fibrosis intersticial contribuye a la rigidez. Y pues tiene también un menor rellenado diastólico y mayores demandas de oxígeno. Bueno, esto va a depender de la duración y manejo de la hipertensión en cuanto a la evolución clínica de un paciente. Alguna de las posibles consecuencias va a ser insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad isquémica, complicaciones renales y cerebrovasculares. Bueno, también existen otras cardiopatías que también pueden estar relacionadas, por ejemplo, cardiopatías hipertensivas pulmonares, derecha o corazón, en este caso también conocido como el corazón pulmonar. Entonces aquí pues básicamente es una sobrepresión crónica del ventrículo derecho causada por hipertensión pulmonar secundaria o enfermedades pulmonares. Dentro de aquí vamos a tener enfisema, hipertensión pulmonar primaria, entre otros, ¿no? Ahora, estas cardiopatías hipertensivas pulmonares derechas van a ser de dos tipos, agudas y crónicas. En las agudas van a ser causadas por una dilatación ventricular derecha secundaria o una embolia pulmonar masiva, y de manera crónica pues se va a presentar una hipertrofia y dilatación debido a la sobrecarga de presión. Ahora, existen cardiopatías valvulares adquiridas. Aquí ya estamos ya hablando de otro tema, de otras patologías. Aquí se nos mencionan que, de hecho, la causa más principales de cardiopatías valvulares adquiridas van a ser degenerativas, inflamatorias, infecciosas, secundarias a miocardiopatías.
Entonces, dentro de las degenerativas tenemos estenosis aórtica cálcica, calcificación del anillo mitral. En las inflamatorias tenemos la cardiopatía, por ejemplo, reumática, la más común, las infecciosas, la endocarditis infecciosa, y las secundarias a miocardiopatías, por ejemplo, la insuficiencia mitral isquémica. Ahora, existen tipos de lesiones valvulares, por ejemplo, estenosis y la insuficiencia. Estenosis significa sobrecarga de presión, mientras que insuficiencia, sobrecarga de volumen. Esto dentro de las cardiopatías valvulares adquiridas. Ahora, vayámonos a la estenosis aórtica cálcica. ¿Qué significa esto? Esta es una patología que es frecuente en las personas mayores, de 70 años. Está asociado con factores como hipertensión, hiperlipidemia, también la inflamación. Las válvulas bicúspides congénitas son más responsables del 50% de los casos en los adultos. En cuanto a una morfología, se menciona que son calcificaciones nodulares rígidas que limitan la movilidad valvular, y pues hay una hipertrofia también ventricular izquierda concéntrica secundaria. Algunos síntomas pues se pueden presentar angina, síncope y también la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? La mortalidad de esto es elevada, es 50% por lo menos, y en 2 a 5 años sin tratamiento quirúrgico también se pueden presentar. Bien, vayámonos a la calcificación del anillo mitral, porque también existen calcificaciones en otros tipos de válvulas. En este caso, de hecho, es más común en mujeres mayores de 60 años o con prolapso valvular mitral. En las complicaciones de esto, pues nos mencionan que puede dar a una insuficiencia o estenosis mitral, arritmias o endocarditis infecciosa, que de hecho esta última es rara. Vayámonos ahora al prolapso de la válvula mitral. El prolapso de la válvula mitral por definición, son valvas mitrales agrandadas, redundantes y mixomatosas que prolapsan hacia la aurícula izquierda. Esta va a afectar al 3% de la población, especialmente mujeres jóvenes, relacionado con alteraciones genéticas, por ejemplo el síndrome de Marfan. Ahora, en cuanto a la morfología, pues se menciona que hay una redundancia valvular con cuerdas tendinosas alargadas o rotas, hay unos cambios secundarios con trombosis auricular y fibrosis. En cuanto a la clínica, pues generalmente es asintomático, hay algunas complicaciones graves en el 3%, y pues la insuficiencia cardíaca congestiva también está presente aquí dentro de las complicaciones graves. También se pueden presentar arritmias y también embolias. Bien, cuando hablamos acerca de patologías cardíacas, es importante mencionar una de las más comunes también, que vendría a ser fiebre reumática o la cardiopatía reumática. Esta es una enfermedad inflamatoria postinfecciosa en niños tras una infección por el Streptococcus grupo A, habitualmente faringitis. Se asocia con respuestas inmunes de reactividad cruzada que afectan el corazón. Va a tener fases, vamos a tener una fase aguda y una fase crónica. Ahora, en la fase aguda vamos a tener los cuerpos de Aschov o Aschov, que son focos necróticos con células inflamatorias y macrófagos activados. Aquí vamos a tener las células de Anichkov, o también conocidas, con las células de oruga, ¿no? Ahora, en esta fase aguda también se va a presentar una valvulitis inflamatoria, donde va a haber vegetaciones fibrinosas pequeñas, y esto puede evolucionar a la larga, obviamente, en una cicatrización. Ahora, en la fase crónica ya también va a haber un engrosamiento valvular, va a haber una fusión comisural, es decir, esto es conocido como la boca de pez, un engrosamiento de las cuerdas tendinosas. Además que también va a haber una formación de placas de Magcalum en la aurícula izquierda por regurgitación valvular. Ahora, para esto existen unos criterios que son conocidos. El principal en sí pues es el criterio de Jones. El criterio de Jones es lo siguiente. Nos mencionan que existen manifestaciones mayores, por ejemplo, eritema marginado, corea de Siegentmann, carditis, nódulos cutáneos, poliartritis migratoria. Y en las manifestaciones menores nos van a mencionar fiebre, artralgia, el PCR y el VSG elevados, antecedentes también de lo que vendría a ser un FR previo, y entre otros. Estos son los más principales, ¿no? ¿Cuál es la complicación de la fiebre reumática? Pues hipertrofia auricular izquierda, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, congestión pulmonar crónica, trombos auriculares y el riesgo de endocarditis infecciosa. Bien, continuamos hablando de las patologías y ahora vamos a hablar de otra que vendría a ser la endocarditis infecciosa.
Bueno, esta va a ser una infección, básicamente. En cuanto a la etiología, es una infección bacteriana de válvulas cardíacas, frecuentemente tras bacteremia, que son básicamente procedimientos dentales, infecciones cutáneas o incluso consumos de drogas vía intravenosa. Ahora, ¿cuál es el microorganismo? Bueno, en sí los microorganismos comunes, ¿no? Vamos a tener al Staphylococcus aureus, que básicamente va a estar más en su forma aguda, y el Streptococcus viridans, que va a estar en la forma subaguda, como también a otros, ¿no? Por ejemplo, el grupo ASEC y también Streptococcus epidermidis en las prótesis. Ahora, hablemos de la clasificación de la endocarditis infecciosa. Vamos a tener nuevamente una aguda y una subaguda, como mencionamos. En la aguda, pues nuevamente vamos a tener microorganismos altamente virulentos, Streptococcus aureus. Va a tener una infección rápida, necrosante y ulcerativa en válvulas normales. En cuanto a los síntomas, se va a presentar fiebre, escalofríos, debilidad, embolias sépticas. Y bueno, en la parte subaguda vamos a tener microorganismos menos virulentos, en este caso el Streptococcus viridans, el anterior era Staphylococcus aureus. Y este va a afectar como tal a las válvulas previamente dañadas, ya también, no normales sino dañadas, y el curso insidioso con fiebre baja, va a haber también pérdida de peso y síntomas gripales. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Pues se nos menciona que va a haber una lesión valvular previa, por ejemplo, cardiopatía congénita, prolapso mitral o válvulas protésicas. De hecho, el consumo de drogas intravenosas también es más frecuente en válvulas derechas, ¿no? Ahora, en cuanto a la morfología, nos mencionan que hay vegetaciones trombóticas con microorganismos y destrucción valvular variable. También se puede observar embolizaciones distales, por ejemplo, infartos sépticos o aneurismas micóticos. En cuanto a las complicaciones de ese tipo de patología, se menciona la lesión renal, específicamente glomerulonefritis, infartos y también la insuficiencia cardíaca congestiva por disfunción valvular. Bueno, también se pueden presentar en las complicaciones abscesos anulares y perforaciones miocárdicas en casos más avanzados. El diagnóstico se va a dar por los criterios de Duke. Estos criterios de Duke van a ser los siguientes: hemocultivos positivos, ecocardiografía para detectar vegetaciones y bueno, los dos son los más principales. Bien, hablemos de otra patología que viene a ser la endocarditis trombótica no bacteriana. ¿Ok? La anterior era bacteriana, esta no. Entonces, esta está asociada típicamente con cánceres, especialmente adenocarcinomas y enfermedades debilitantes crónicas como insuficiencia renal, septicemia crónica o estados de hipercoagulabilidad, como por ejemplo coagulación intravascular diseminada. Bueno, en cuanto a la morfología de las vegetaciones que se van a observar, van a ser trombos pequeños de unos 5 milímetros, van a ser estériles, compuestos de fibrina blanda y también van a tener plaquetas. Van a estar adheridos como tal débilmente a valvas o a lo largo de las líneas de cierre, sin inflamación significativa ni daño valvular. En cuanto a las complicaciones, se nos menciona que hay un riesgo de embolización sistémica. Y bueno, ahora vayámonos a otras endocarditis, en este caso una de las también más conocidas, endocarditis en el lupus eritematoso sistémico, que es conocida como la enfermedad de Lehmann-Sachs. Bueno, nuevamente está relacionada con el es decir, con el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolipídico. Ahora, esta va a involucrar deposición de inmunocomplejos. En cuanto a la morfología de esto, pues se va a presentar vegetaciones pequeñas, estériles y fibrinosas. Van a estar presentes en cualquier lado de las valvas, va a estar asociadas con necrosis fibrinoide o inflamación y puede ocasionar cicatrización y deformaciones valvulares similares a la fiebre reumática en casos avanzados, ¿no? En cuanto a las implicaciones más bien clínicas, se menciona que algunas deformaciones valvulares pueden requerir en este caso una cirugía correctiva. Bien, vayámonos a las cardiopatías carcinoides. Bueno, aquí vamos a tener son también conocidos como síndromes carcinoides. Este sistémico está asociado con síntomas como eritema, diarrea, dermatitis y broncoconstricción debido a la liberación de mediadores bioactivos, por ejemplo, serotonina, bradicinina, entre otros. Tiene una relación con la diseminación metastásica, es decir, las lesiones cardíacas aparecen generalmente en casos con metástasis hepáticas significativas, afectando principalmente el corazón derecho. Bien, en cuanto a la morfología, se menciona que hay un engrosamiento de la íntima con apariencia de placa en válvulas tricúspide y también de la pulmonar, así como en el tracto de salida del ventrículo derecho.
También se pueden observar lesiones cardíacas izquierdas, de hecho estas son raras, a menudo hay carcinoides pulmonares primarios o factores adicionales. Bien, vayámonos a las complicaciones. Van a ser dos, insuficiencia tricúspide y estenosis pulmonar, pero también se pueden presentar lesiones similares que pueden ser inducidas por medicamentos serotoninérgicos, por ejemplo, el metisergida, la ergotamina, la fenfluramina, entre otros. ¿Cuáles son las complicaciones en las válvulas o en sí de una válvula protésicas, ¿no? Para empezar, primero existen tipos de válvulas. Vamos a tener las mecánicas y las bioprotésicas. En las mecánicas vamos a tener las sintéticas y las rígidas, y en las bioprotésicas, que van a ser de origen humano o animal tratado químicamente. ¿Cuáles son estas complicaciones principales? Primero, tromboembólicas. Básicamente aquí estamos hablando de obstrucciones locales o embolias distales que son frecuentemente en válvulas mecánicas. Exigen básicamente una anticoagulación prolongada, aumentando el riesgo de hemorragias, por ejemplo, accidente cerebrovascular hemorrágico. Ahora, también tenemos endocarditis infecciosa, que es una infección en el anillo valvular que puede llevar a abscesos y falla paravalvular. También tenemos un deterioro estructural. Es poco común en válvulas mecánicas. Es más frecuente en válvulas bioprotésicas con calcificaciones o roturas degenerativas. Bien, otros problemas, pues también puede presentarse oclusión por crecimiento excesivo del tejido, hemólisis intravascular por fuerzas de corte elevadas, entre otros. Para finalizar, vamos a hablar acerca de las miocardiopatías. Las miocardiopatías son trastornos que implican una disfunción importante del músculo cardíaco, con causas primarias que afectan principalmente el corazón o secundarias que ya también van a derivar a enfermedades sistémicas. Entonces, van a clasificarse en tres patrones principales. Primero, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía restrictiva. Vayamos primero con la miocardiopatía dilatada. La característica principal aquí es que hay una dilatación de las 4 cámaras cardíacas y disfunción sistólica con hipocontracción. Las causas más comunes van a ser, genéticas, hasta el 50% afectando proteínas del citoesqueleto, algunas infecciones por miocarditis que pueden ser víricas o bacterianas, pueden ser tóxicos, alcohol, por ejemplo la doxorubicina, el cobalto también, el periparto, por ejemplo, que está asociada a factores como hipertensión, desequilibrio angiógenos y también la sobrecarga de hierro, por ejemplo, por hemocromatosis o transfusiones, ¿no? También se puede presentar un estrés suprafisiológico por catecolaminas, por ejemplo, cocaína o dopamina. Todo estos son causas básicamente de esta miocardiopatía dilatada. Bien, en cuanto a la morfología de esto, pues se puede observar un corazón blando, grande, trombos parietales frecuentes, hipertrofia difusa de los miocitos y fibrosis intersticial. En cuanto a la clínica, se puede presentar insuficiencia cardíaca congestiva con mortalidad anual del 10 al 50%. Vayámonos al segundo, que vendría a ser miocardiopatía hipertrófica. La característica principal es que es un corazón hipercontráctil, más relajado, con obstrucción al flujo de salida en algunos casos. La causa en sí más frecuente es genética. Hay mutaciones autosómicas dominantes, por ejemplo, cadena pesada de las beta-miosinas. En cuanto a la morfología, se nos menciona hipertrofia septal asimétrica, donde va a haber un tabique más grueso que la pared libre, cavidad del ventrículo izquierdo comprimida en forma de plátano, así se le llama, y microscópicamente se puede observar una hipertrofia de miocitos con fibrosis intersticial parcheada. En cuanto a la clínica, podemos mencionar disnea, angina, presíncope sobre todo, y algunas complicaciones están la embolia, fibrilación auricular, muerte súbita en jóvenes y ahí también en los deportistas. Sobre todo en los deportistas, ¿no? Ahora, en último lugar, la miocardiopatía restrictiva, que son algunas características específicamente aquí, donde va a haber una restricción del llenado ventricular con gasto cardíaco reducido y también una función contráctil normal, ¿no? Entre las causas vamos a tener 3: fibrosis endomiocárdica, que son enfermedades subendocárdicas, endomiocarditis Löffer, que contiene una eosinofilia periférica y daño tóxico, y la fibroelastosis endocárdica, donde hay un engrosamiento fibroelástico del endocardio. En cuanto a la morfología de la miocardiopatía restrictiva, pues hay una dilatación vía auricular con cavidades ventriculares normales.
Además, también se presenta una biopsia que puede revelar fibrosis o infiltración específica. Bien, existen otras también miocardiopatías notables, por ejemplo la miocardiopatía ventricular derecha arritmogena, que tiene un trastorno autosómico dominante, hay una pérdida de miocitos en el ventrículo derecho, hay una infiltración de hecho también grasa y también hay una insuficiencia cardíaca derecha y arritmias mortales. Bien, vayámonos a las implicaciones clínicas generales. El diagnóstico y el tratamiento de las miocardiopatías va a depender de la causa subyacente, la morfología cardíaca y el grado de compromiso funcional, con un enfoque en evitar complicaciones graves como insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte súbita. Hablemos ahora de la miocarditis. La miocarditis es una inflamación del miocardio, del músculo del corazón, ¿no? Que puede tener diversas causas y manifestaciones clínicas. Entonces vamos a mencionar en primer lugar las causas principales. Entre las causas principales vamos a tener, 4. Vamos a tener las infecciosas. Esto es la mayoría de origen vírico en Estados Unidos, como los virus Coxsackie A y B y virus ECO. La inflamación puede deberse a infección directa o también a una reactividad cruzada inmunitaria. Ahora, en segundo lugar, la enfermedad de Chagas, que es causada por el Trypanosoma cruzi, que va a afectar el 10% de los infectados en fase aguda y puede provocar insuficiencia cardíaca años después de la infección. También están las bacterias. En tercer lugar, por ejemplo, la que ocasiona la difteria, que es el Corynebacterium diphtheriae, que ocasiona lesión miocárdica por toxinas, y también la Borrelia burgdorferi, que es la que ocasiona la enfermedad de Lyme. Esto va a presentarse, por ejemplo, como una miocarditis leve, aunque a veces requiere marcapasos temporales. Bien. También otra de las causas principales va a ser el SIDA, en donde se va a presentar una inflamación y lesión por VIH u otros microorganismos oportunistas. En cuanto a las causas no infecciosas, nos mencionan que ya también van a ser mediadas inmunológicamente, por ejemplo, la fiebre reumática, el lupus eritematoso sistémico, las reacciones alérgicas a fármacos y también vamos a tener idiopáticas como la sarcoidosis, la miocarditis de células gigantes y entre otros. En cuanto a la presentación clínica de este tipo de patología, se menciona que puede ir desde asintomática hasta insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias o incluso la muerte súbita cardíaca. La mayoría de los casos se van a resolver sin secuelas, aunque también pueden evolucionar a una miocardiopatía dilatada. Hablemos de la morfología, en este caso de la miocarditis. Entonces, en cuanto a lo microscopio, vamos a mencionar que va a haber infiltrados inflamatorios con necrosis o degeneración de miocitos y vamos a tener algunas variantes específicas. En la enfermedad de Chagas, por ejemplo, va a haber una presencia de tripanosomas. En este caso, en la inflamación aguda o crónica, se va a presentar ya también con eosinófilos, ¿no? Ahora, con respecto a la miocarditis por hipersensibilidad, vamos a encontrar unos infiltrados perivasculares con eosinófilos, pero estos usualmente por fármacos. Y en la miocarditis de células gigantes vamos a encontrar necrosis extensa con células multinucleadas y pues se menciona que este es el peor pronóstico. En cuanto a lo macroscópico, pues se va a ver un corazón blando, dilatación de las 4 cámaras, también se menciona que pueden tener un moteado hemorrágico parcheado. Y también se menciona que hay una posible formación de trombos parietales, así como también que generalmente no afecta el endocardio ni tampoco las válvulas. Bien, vayámonos a otras causas también que pueden estar dentro de las enfermedades miocárdicas, ¿no? Una de ellas también va a ser la amiloidosis cardíaca, que es cuando hay unos depósitos proteicos amiloides detectables con tinción de rojo Congo, que es conocida también como la birrefringencia verde manzana. Ahora, estos van a estar asociados a 3 factores que vendrían a ser la amiloidosis sistémica, amiloidosis senil por depósito de transtiterina y también las mutaciones genéticas, esto más frecuente en afroamericanos. Con respecto a los efectos que va a causar este tipo de patología, amiloidosis cardíaca, es que va a existir restricción cardíaca, va a existir también arritmias o insuficiencia cardíaca simulando cardiopatía isquémica. Ahora, mencionamos hace ratito que pues también podrían tener una relación con enfermedades pericárdicas. Aquí pues usualmente van a ser secundarias a trastornos adyacentes o sistémicos. Se menciona que son enfermedades aisladas del pericardio, lo cuales son raros, ¿no? Ahora, en cuanto existe un derrame pericárdico y también hemopericardio. Esto es lo normal, se menciona que puede ser de 30 a 50 mililitros de líquido seroso no inflamatorio. Esto es normal, pero en derrames lentos ya
ya es cuando se habla más de los 500 mililitros, y ya cuando hay una acumulación rápida se menciona que hay un taponamiento mortal con más de 200 mililitros, ¿no? Ahora, hablemos de la pericarditis. La pericarditis se menciona que es secundaria al infarto del miocardio. Puede ser también por cirugía, infecciones, enfermedades autoinmunes, entre otros. Ahora existe la pericarditis aguda, la cual es conocida como pericarditis aguda primaria, que generalmente es de origen viral. Hablemos de las pericarditis o los tipos de pericarditis. Vamos a tener las siguientes: serosa, que es básicamente es cuando hay un líquido no bacteriano. Esto es asociado, por ejemplo, a enfermedades donde se presentan tumores, infecciones virales o el mismo LES, ¿no? Ahora, también otro tipo va a ser la fibrinosa o serofibrinosa, donde es la forma más común, con roce pericárdico, dolor y fiebre, y pues se menciona que esto es una resolución por resoluciones o por adhesiones fibrosas. Tenemos también en tercer lugar la purulenta, que es una infección ya también por una infección bacteriana. Puede ser también micótica o también puede ser parasitaria, y pues obviamente como es purulenta presenta pus, y se menciona que este pus puede ser de 400 a 500 mililitros. Bien, ahora hablemos acerca de las hemorrágicas, ¿no? Esto es otro tipo, que aquí ya vamos a hablar de la sangre, donde se va a presentar sangre, se va a presentar un exudado, sobre todo va a ser fibrinoso y también va a ser supurativo. Y bueno, se menciona que está asociado a neoplasias o a tuberculosis. Y finalmente, el otro tipo de pericarditis va a ser la gaseosa, que está relacionada con tuberculosis o infecciones micóticas. Ok, entonces vayámonos a la pericarditis ya también crónica, ¿no? En donde ya va a estar cicatrizada, donde vamos a encontrar placas fibrosas finas llamadas placas de soldado. Y vamos a encontrar también, esto va a estar sobre todo desde esas placas fibrosas finas hasta una fibrosis masiva, ¿no? Ahora, existen también a partir de esto diversas patologías que también se pueden presentar con respecto a esto. Vamos a tener la mediastinopericarditis adhesiva, que es donde se va a obliterar el saco pericárdico, y la pericarditis constrictiva, donde la fibrosis densa, o va a presentarse una fibrosis densa con calcificaciones que va a limitar en este caso el gasto cardíaco. Bien, vayámonos a otra patología, un conjunto de patologías que vendrían a ser estos tumores cardíacos, ¿no? Entonces se nos menciona que los tumores cardíacos, pues usualmente hablamos siempre de la metástasis cuando hablamos de un tumor o un cáncer. Bueno, se menciona que pues la metástasis cardíaca tiene dos tipos de característica. En primer lugar es más frecuente que los tumores primarios, y en segundo lugar afectan el pericardio y o el miocardio. Ahora, hablando de estos tumores primarios, se nos va a mencionar los más importantes. Entonces, primero, mixomas. Los mixomas son tumores más frecuentes en adultos, principalmente en la aurícula izquierda. Están relacionados con el síndrome de Carney en el 10%. Ahora, van a tener características macroscópicas y microscópicas. En los macroscópicos vamos a tener que más o menos va a medir entre 1 a 10 centímetros. Puede ser sésiles o también puede ser pediculados. Ahora, en cuanto a lo microscópico, se mencionan que van a ser células mesenquimatosas en matriz mucopolisacárida. Vayámonos a los lipomas. Esas lipomas van a encontrarse sobre todo en el ventrículo izquierdo, aurícula derecha o el tabique, y van a suelen afectar la función valvular o también la conducción. Existen también otros que van a ser los fibroelastomas papilares. Estos van a tener un aspecto de anémonas marinas, sobre todo en las válvulas, y se menciona que existen hallazgos incidentales o, en este caso, a causa de los émbolos, ¿no? Ahora, vayámonos también a otros tipos de tumores que vendrían a ser los rhabdomiomas. Son los tumores más frecuentes en niños, está asociado sobre todo a la esclerosis tuberosa, y se menciona que en un análisis histológico pues son células aracniformes, ¿no? Ahora, con respecto a tumores malignos, cuando un tumor maligno, se nos menciona en los libros, usualmente termina en sarcoma. Entonces vamos a tener aquí el angiosarcoma y también el rhabdomiosarcoma, que más adelante en el libro también se habla un poquito más de esto, ¿no? Bien, de hecho ya lo hemos hablado en neoplasias, si no me equivoco. Sí lo hablamos en neoplasias. Bien, vayámonos ahora a los efectos cardíacos de neoplasias ya también no cardíacas.
Entonces, estas van a tener distintas características. Lo primero es que su metástasis va a ser de manera directa, va a afectar por lo menos en el 5% de los pacientes fallecidos por cáncer, ¿no? Se ha visto esto. Ahora, también van a presentar estados de hipercoagulabilidad, lo cual va a generar a la larga endocarditis trombótica no bacteriana. También van a estar la cardiopatía carcinoide y también la amiloidosis, que es básicamente considerado como un mieloma, ¿no? Ahora, también existen otros, dentro de aquí, que es de esta cardiopatía que vendría a ser cardiopatía carcinoide, pues van a ser efectos por también los feocromocitomas, que básicamente son estas catecolaminas, ¿no? Que son hechos a partir de catecolaminas. Ahora, con respecto al tratamiento de lo que hemos mencionado, se menciona la radioterapia o sustancias también cardiotóxicas para poder en este caso utilizarlo como tratamientos. Pero sin embargo, también pues se puede utilizar lo que es un trasplante cardíaco. Y ya con esto terminamos este capítulo. Se menciona que se realizan por lo menos unos 3.000 trasplantes cardíacos anuales, ¿no? Y no solamente es para neoplasias, sino para cualquier otro tipo de patología que involucre más por lo menos el 50% del estado de la función de un corazón. Entonces, en el mundo como tal, pues se realizan más de 3.000 trasplantes cardíacos anuales. Ahora, principalmente pues por miocardiopatía dilatada, eso es lo primero, cardiopatía isquémica. Y bueno, se menciona que la supervivencia va a ser del 90% al año y del 60% a los 5 años. Sin embargo, existen complicaciones. Sobre todo, vamos a mencionar las complicaciones principales. Van a ser 3. En primer lugar, el rechazo de injerto, que es lo clásico cuando se hablan de, en este caso, trasplantes, ¿no? Entonces, vamos a tener un rechazo del injerto ya sea de manera celular, es decir, por una inflamación linfocítica intersticial con necrosis miocítica similar a la miocarditis, o también puede ser mediado por los anticuerpos, es decir, anticuerpos, por ejemplo, contra cualquier tipo de, en este caso con el trasplante que estamos adquiriendo puede haber un tipo de incompatibilidad, ¿no? Entonces esto puede generar también un daño vascular. Ahora, lo segundo va a ser aterosclerosis coronaria. Se menciona que la proliferación de la íntima arterial que genera isquemia va a afectar al 50% de los pacientes a los 5 años. Ahora, también se menciona la tercera complicación principal va a ser la inmunosupresión. Es decir, va a existir un aumento del riesgo de infecciones oportunistas y también de linfomas, ¿no? Bueno, entonces de esta manera hemos terminado con este capítulo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Y nos vamos a ver en el siguiente capítulo, donde vamos a hablar acerca de enfermedades de leucocitos, ganglios linfáticos, vaso y el timo, que es el capítulo 13.